Hola, hoy vamos a meternos en un tema que parece una verdadera paradoja en América Latina. Por un lado, casi todo el mundo dice que prefiere la democracia, ¿no? Pero al mismo tiempo, no paramos de escuchar críticas por todos lados. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Bueno, para desenredar este hilo, vamos a seguir el pensamiento de un politólogo clave, Dieter Nollen. Veremos primero cuáles son esas críticas tan comunes, luego los contraargumentos que él pone sobre la mesa y finalmente su propuesta para ver las cosas de una forma, pues, más útil, más constructiva. Así que arranquemos con lo primero, las críticas. Bien, empecemos por el principio. Nolden lo llama, y me gusta el término, el caso de la fiscalía. Básicamente son los argumentos en contra, esas 4 críticas que se repiten sin cesar cuando se habla de las democracias en Latinoamérica. Y bueno, estas críticas son duras. Van desde fijarse nomás en lo malo e ignorar cualquier avance, hasta echarle la culpa a la democracia de problemas económicos que vienen de mucho, mucho antes. El resultado es una imagen, pues, bastante desalentadora. Pero la pregunta es, ¿de verdad esa es toda la historia? Justo aquí es donde el análisis de Nolan se pone interesantísimo, porque él introduce su primer gran contraargumento, y todo tiene que ver con un factor que a menudo se nos olvida: el tiempo. El punto clave es este, y es súper importante no perderlo de vista. Estamos hablando en la gran mayoría de los casos de democracias jóvenes. O sea, nacieron en países donde la democracia no es algo que lleve siglos, sino apenas unas décadas. Y claro, esto genera lo que podríamos llamar un desfase. Es casi inevitable. Miren, por un lado está el orden institucional, o sea, las leyes, las constituciones, las elecciones. Eso se puede establecer relativamente rápido, en papel. Pero por otro lado está la cultura democrática, la confianza en las reglas, la participación, y eso tarda generaciones en construirse. Entonces, culpar a las instituciones recién creadas porque la cultura aún no madura, pues para Nolan es simplemente injusto. Y aquí está la cita clave de Nollen. Se olvida que el orden institucional de la democracia se ha introducido, en la mayoría de los casos, en países sin tradición democrática. O sea, lo que está diciendo es que muchas críticas se van por la finta, ¿no? Le echan la culpa al diseño de la máquina, a las instituciones, cuando el problema real es que la gente todavía está aprendiendo a usarla. Es un tema de maduración, no solo de diseño. Ok, pasemos al segundo punto de Nolan, que se mete, yo diría, en el tema más espinoso de todos, la economía. Imaginen el escenario. Estas nuevas democracias no nacieron en una época de vacas gordas, para nada. Nacieron justo en medio de una crisis económica brutal. Y la receta del momento eran las reformas neoliberales. Esto, claro, nos lleva a una pregunta súper complicada. El dilema era tremendo. Por un lado, tenían que construir confianza en el sistema democrático, hacer que la gente creyera en él. Pero por el otro, tenían que aplicar políticas económicas muy, muy impopulares, medidas de ajuste, de austeridad, que le pegaban directamente al bolsillo de la mayoría. O sea, una tarea casi imposible. Y esta tabla lo deja clarísimo. Miren, los gobiernos necesitaban hacer reformas estructurales, pensando en el futuro, en el largo plazo. Pero ¿qué quería el electorado? Con toda razón, quería beneficios y protección social ya, en el corto plazo. El resultado era un choque de trenes. Los gobiernos tenían una dificultad enorme para conseguir apoyo y la gente, pues, se desencantaba con la democracia porque no le resolvía sus problemas inmediatos. Y toda esta tensión económica nos lleva directamente a otro debate, uno más conceptual, sobre qué tipo de democracias son realmente las de América Latina. Aquí entra un concepto muy famoso, el de democracia delegativa de Guillermo O'Donnell. ¿Qué significa? Pues a grandes rasgos es un tipo de democracia donde la gente vota por un presidente y básicamente le delega un poder casi absoluto para que gobierne como quiera, sin hacerle mucho caso al Congreso. Según esta idea, esto explicaría por qué a veces son tan ineficaces. Pero aquí Nolan levanta la mano y dice, a ver, un momento. Él argumenta que esta distinción entre representativa y delegativa es demasiado blanco o negro. Dice que elementos delegativos existen en todas las democracias, incluso en las más consolidadas de Europa. No es algo exclusivo de América Latina. Así que el punto central de Nollen es este. La diferencia entre, digamos, una democracia europea y una latinoamericana no es de esencia, no es que sean dos animales distintos, es una diferencia de grado. Y esas diferencias tienen más que ver con los retos enormes que enfrentan aquí y ahora que con una especie de destino cultural que las condena. Bueno, entonces, si las críticas de siempre se quedan cortas, ¿cuál es la alternativa que nos propone Nolan?
cómo deberíamos analizar estas democracias. Y ojo, Nolan no dice que ignoremos los problemas. Para nada. Lo que propone es un cambio de lentes. Él habla de una ciencia política comprometida con la democracia. Y esto se resume muy bien en su frase. Se requiere de análisis equilibrados y constructivos que no oculten lo que debe superarse, pero que, de la misma manera, reconozcan lo alcanzado. O sea, ¿qué significa eso en la práctica? Pues primero, tratar de entender, no nada más de juzgar. Segundo, siempre tomar en cuenta el contexto. Tercero, y esto es clave, reconocer los logros, no solo ver las fallas. Y cuarto, proponer estrategias para fortalecerlas, no solo para criticar por criticar. Y esto es súper importante, porque hay una brecha enorme entre la idea y la realidad. Miren estos datos de Bolivia en 1992, por ejemplo. La gente prefiere la democracia como principio abstracto, un 74%. Pero cuando se les pregunta si están satisfechos con cómo funciona en la práctica, solo un 39%. Y cerrar esa brecha, ese es el verdadero desafío. Entonces, la clave, según Nolan, es cambiar el chip. Ver los problemas no como una prueba del fracaso total de la democracia, sino al contrario, como un catalizador, como el motor que nos obliga a buscar una democracia mejor, más fuerte. Al final, la pregunta que nos deja todo este análisis queda en el aire, y es más relevante que nunca. Si la democracia es el valor que la mayoría prefiere, ¿cómo pueden sus instituciones superar estos retos económicos y sociales tan gigantes para por fin ganarse de verdad la confianza de la gente? Es una pregunta abierta y una tarea pendiente. Gracias por acompañarnos en esta reflexión.